Dios bendiga sus vidas, hermanos y hermanas. Gusto en saludarlos nuevamente. Después de compartirles la palabra hace más o menos como un mes, me da gusto compartirles nuevamente. El tema que les compartí la vez pasada fue renacidos. Y vimos cómo el Señor nos dio la oportunidad de nacer nuevamente. ¿Se acuerdan del versículo número 3 de Juan 3? Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor nos dio la oportunidad de nacer nuevamente en el Espíritu. Y en el pensamiento pasado vimos que es necesario que todo bebé debe de tener la necesidad, y tiene el bebé la necesidad de alimento. Y ese alimento lo encuentra en la leche materna. Pero nosotros como nacidos espirituales sentimos la necesidad de ese alimento espiritual en la palabra del Señor. Bueno, ya han pasado, no sé, una semana, 15 días, un mes, después que el Señor lo tocó, después que el Señor lo hizo nacer nuevamente. A lo mejor han pasado medio año, un año, 2 años, 5 años, 10 años, 30 años, no sé. Y no sé cómo está su vida espiritual. Y es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a hacer una oración para el que el Señor nos ayude a entender su palabra. Ojalá que esta palabra llegue a sus corazones y que podamos esforzarnos por hacer la voluntad del Señor. Gracias, Padre, en esta hora, en este momento, por permitirme compartir esta palabra a mis hermanos, Roca Eterna. Gracias por todas tus bendiciones, porque nos has guardado en casa, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, y queremos compartir de eso que tú nos has dado. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, el tema de hoy yo le puse, ¿somos maestros? Y le puse una interrogación, una pregunta. Y vamos a leer Hebreos capítulo 5 en adelante. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ojalá que ya hayamos avanzado, hermanos, en el crecimiento espiritual. Un niño espiritual, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiere que lo amen? ¿Quiere ser el centro de atracción? ¿Quiere estar a veces discutiendo, peleando ahí con los hermanos? ¿No ama a los demás? Pero un niño que se ha alimentado correctamente con esa leche espiritual, que ha crecido, que se ha alimentado ya de un alimento más consistente, ¿qué es lo que tiene que aprender? Bueno, un adulto espiritual tiene que amar a su prójimo, ya no a sí mismo, ni a los que tiene alrededor. Tiene que amar a su prójimo. Tiene que ayudar al necesitado, estar al pendiente de quien necesita la ayuda. Tiene que ayudar a los débiles en la fe.
Un niño espiritual, algún problema, ya se quiere ir de la iglesia, se pelea con todo el mundo. Una persona madura espiritual ayuda a esos hermanos, está al pendiente de ese tipo de personas, de esos tipos de hermanos. Perdona a los hermanos y padece por la palabra de Dios. Vemos a Cristo cómo padeció, cómo le insultaron, cómo lavó los pies de sus discípulos, cómo servía las mesas. Ese es un hombre maduro espiritualmente. Tenemos que tener sabiduría, hermanos. ¿Y cómo vamos a recibir esa sabiduría? Pues leyendo la palabra del Señor, orando al Señor que nos la dé. Vamos a ver qué escribió Pablo a Colosenses en el capítulo 1. Del versículo 3 en adelante dice, siempre orando por vosotros, Colosenses, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo está pidiendo por sabiduría para los colosenses. Y todos debemos de tener esa sabiduría espiritual. ¿Para qué? Pues para andar en el Espíritu. Todas las cosas que hace un adulto espiritual, lo hace porque el Espíritu Santo le ayuda, porque está en comunión constante con el Espíritu. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos ayude a entender que necesitamos buscar al Señor. Tenemos que tener esa necesidad, ahora no de alimento suave, de alimento de bebé, no, ahora de un alimento más sólido. De un alimento que nos fortalezca. ¿Y cómo se adquiere eso, hermanos? Pues leyendo la Biblia. Dice en Mateo 13, del 1 al 8, habla de la parábola del sembrador.
Y como siempre lo hacía nuestro Señor Jesucristo, Él subió a una barca y de ahí empieza a compartir sus parábolas. Y dice en Mateo 13, del 1 al 8, es la parábola del sembrador. Dice, la parábola del sembrador. Jesús nuevamente desde una barca enseñaba a la gente. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte de la semilla cayó en el camino. Y porque no tenía tierra, el camino es duro, vinieron las aves y se comieron la semilla. Y siguió sembrando el sembrador. Y dice, parte cayó en pedregal. Y dice que brotó muy pronto, porque la tierra estaba floja y no tenía profundidad. Pero salió el sol y la secó, la quemó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100 por 1. Bueno, vamos a ver el versículo 18 de este mismo capítulo 13 de Mateo. Ahí viene la interpretación de esta parábola. Y nos dice que la semilla que cayó junto al camino son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. No la entienden porque viene Satanás y roba la bendición. Dice que la semilla cayó junto a pedregales. Estos son los que oyen la palabra de Dios y la reciben con gozo. Pero como no tiene raíz, se seca. Dice, la semilla que cayó entre espinos, estos también oyen la palabra de Dios y se gozan. Van a la iglesia. Dice, pero el afán de este siglo los engaña. Vienen las riquezas y ahogan la palabra. ¿Cómo estamos, hermanos? Y dice que otra semilla cayó en buena tierra. Y estos también escuchan la palabra y entienden la palabra. Y le preguntan al Señor sus necesidades, lo que no entienden. Leen su palabra, estudian la palabra. Estos son los que dan fruto a 100 por 1. ¿En qué etapa estamos, hermanos? Somos de los que los espinos nos ahogan. Somos los que tenemos poca raíz. O somos los que leemos la palabra, los que buscamos al Señor. Satanás siempre nos va a tentar, hermanos. Es nuestra lucha. Desde que nos convertimos hasta que muramos, va a ser nuestra lucha. Esta carne va a ser nuestra lucha. Por eso tenemos que buscar al Señor y tenemos que agarrarnos de su palabra y buscarle y estudiar y madurar espiritualmente. Este es mi pensamiento, hermanos. Y ojalá que el Señor haga la obra, su Espíritu Santo obre en nosotros y nos ayude a echarle ganas. Dios los bendiga, hermanos. Pronto nos vemos.
quiero hacer una oración para despedirme y que el Señor los bendiga y los guarde, los acompañe. Gracias, Padre, por haberme permitido compartir tu palabra. Gracias porque yo sé que necesitan, mis hermanos, necesitamos, Señor, de tu consejo, de tu exhortación. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos, a echarle ganas. Ahora que estamos en casa, Señor, tenemos tiempo para leer tu palabra, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para interceder por aquellas necesidades, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro México, por el mundo, Señor, quien necesita, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, y acompáñanos, bendice a mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.